Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Primero, ¿qué es el linfoma de Hodgkin? Esta es una neoplasia maligna originada de linfocitos B maduros localizados en el centro germinal de los ganglios linfáticos. Este linfoma surge de un único ganglio o cadena ganglionar y se disemina ordenadamente hacia los tejidos linfoides contiguos anatómicamente. Morfológicamente, su característica distintiva es la presencia de las células de Reed-Sternberg. Ahora hablando de epidemiología y factores de riesgo, tenemos que el linfoma de Hodgkin corresponde a una sexta parte de todos los linfomas. En 2010 se registraron en México 1.057 casos, donde 576 fueron de hombres y 481 de mujeres. Esta patología es la más frecuente en la raza blanca en países desarrollados y en medios socioeconómicos altos. Este linfoma se asocia principalmente con el virus de Epstein-Barr, ya que este puede evitar la apoptosis de los linfocitos B por medio de la proteína latente de la membrana. También se asocia con inmunodeficiencias como el VIH, susceptibilidad genética y trasplante de células hematopoyéticas. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin clásico, que corresponde al 95% de los casos, y el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular, que corresponde al 5%. Dentro del linfoma clásico se subdivide en 4 grupos: linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, que es del 70%, de celularidad mixta, que corresponde al 25%, rico en linfocitos, 5%, y con depresión linfocítica, al 1%. Estos linfomas no se pueden diferenciar clínicamente, sin embargo, se pueden clasificar según su patología y su histología. Primero comenzamos con el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. Este tiene un predominio en hombres de 30 a 50 años y se caracteriza por la proliferación nodular de células neoplásicas de gran tamaño, que están dispersas como en células de palomita de maíz o células de predominio linfocítico, también en células linfocíticas y o histolíticas. Esta se presenta como una adenopatía periférica localizada e infiltra ganglios de cuello, axilas y región inguinal. El 25% de estos pacientes ya presentan la enfermedad avanzada, mientras que el 3 a 5% evoluciona al linfoma no Hodgkin de células grandes. Es de buen pronóstico, de desarrollo lento y responde bien al tratamiento. Sin embargo, es de frecuentes recaídas. Ahora sí, seguimos con los linfomas de Hodgkin clásico, que es el 95% de los casos. Empezamos con esclerosis nodular, que va a ser el subtipo más frecuente y se caracteriza por la presencia de bandas de fibrosis colágena que dividen al ganglio linfático en nódulos y por células de Reed-Sternberg variantes llamadas células lacunares. Este linfoma tiene un predominio en pacientes de 15 a 34 años. En el 80% de los pacientes hay un componente mediastinal, en el 54% enfermedad voluminosa, en 5% infiltración esplénica y pulmonar, en 3% en médula ósea y en hígado 2%. Es el segundo linfoma con mejor pronóstico y el estadio clínico más frecuente es el estadio 2 y se presentan síntomas B en el 40% de los casos. Después tenemos el de celularidad mixta. Este se caracteriza por células de Reed-Sternberg dispersas en un medio difuso o vagamente nodular compuesto de células inflamatorias sin fibrosis esclerosante nodular. Tiene un predominio en hombres de 38 años y es más frecuente en pacientes con VIH-Sida. Este linfoma infiltra ganglios periféricos. No hay componente mediastinal y en el 30% de los casos hay esplenomegalia. Este es de un pronóstico intermedio y frecuentemente se encuentran síntomas B. Ahora hablando del rico en linfocitos, este presenta células de Hodgkin y de Reed-Sternberg dispersas en un medio nodular y a veces difuso, constituido de linfocitos pequeños sin neutrófilos ni eosinófilos. Infiltra ganglios periféricos y el 25% de los pacientes presentan enfermedad avanzada. Tiene un predominio en hombres de 30 a 50 años y no hay masa mediastínica. Este es el linfoma de Hodgkin con un mejor pronóstico. La mayor parte de los pacientes se presenta con estadios clínicos 1 o 2 y los síntomas B son raros. Por último, tenemos la depresión linfocitaria, que constituye al 1%.
Este va a ser el subtipo más raro y presenta abundantes células de Hodgkin y de Red-Steinberg en un medio difuso con escasos linfocitos no neoplásicos. Tiene un predominio en hombres de 30 a 37 años y es asociado a una coinfección por VIH-Sida. Este tiene predilección por ganglios retroperitoneales, órganos abdominales y médula ósea. Este va a ser el linfoma de Hodgkin con un peor pronóstico, ya que se presenta como enfermedad avanzada en estadios 3 y 4 y con más síntomas B que otros pacientes. Bueno, ahora hablando sobre los cambios genéticos involucrados en la oncogenia del linfoma de Hodgkin, pues principalmente tenemos que el origen genético de estas células neoplásicas van a derivar principalmente del centro germinal de las células B. Estas van a tener defectos en el linaje, ya que van a presentar reordenamientos clonales en el gen de la inmunoglobulina, pero con transcripciones defectuosas. También van a presentar alteraciones cromosómicas, donde se van a observar aneuploidía e hipertetraploidía, consistentes con la multinucleación de estas células. Estas células también van a presentar vías de supervivencia que involucran la ganancia de subregiones cromosómicas, que van a afectar genes de la vía NF-kappa beta. También van a evadir al sistema inmune con alta frecuencia de mutaciones en PDL1 y PDL2, lo cual va a causar su sobreexpresión y va a suprimir a la función inmune de las células T intratumorales. En cuanto a la patogenia del linfoma de Hodgkin, esta va a tener diferentes vías. Vamos a comenzar hablando sobre el rol oncogénico del virus del Epstein-Barr. Normalmente las células B del centro germinal que tienen receptores defectuosos son eliminadas por apoptosis. Sin embargo, se propone que el virus del Epstein-Barr infecta las células B defectuosas y las rescata de la apoptosis. Esto permite que una célula que debería de haber muerto sobreviva, se multiplique y eventualmente acumule mutaciones que la conviertan en una célula tumoral. Otra vía está impulsada por la proteína LMP1. Esta va a ayudar como un receptor de CD40 permanentemente activado, enviando señales de crecimiento a la célula sin necesidad de un estímulo interno. Esto va a activar NF-kappa beta, que en casos con virus del Epstein-Barr positivos, la LMP1 va a ser la que mantenga esta vía encendida. Sin embargo, en casos de Epstein-Barr negativo, la célula puede lograr esto mediante mutaciones propias, como con el gen I-kappa beta alfa. Por último, la sobrevivencia al estrés. Esta va a inducir señales de supervivencia ante el estrés del retículo endoplásmico, ayudando a la célula a resistir condiciones adversas donde otras células morirían. También el linfoma de Hodgkin no siempre se está replicando, sino que se mantiene en una fase de estado de latencia tipo 2. En este estado solo se expresan unos pocos genes virales específicos que ayudan a la proliferación y su supervivencia. Otro dato importante es que el virus del Epstein-Barr no siempre está presente en todos los linfomas de Hodgkin. En los casos en los que el virus del Epstein-Barr está positivo, esto es más común en países en vías de desarrollo, en niños y en adultos mayores. Está muy ligado a la edad de la primera infección por el virus y al estado del sistema inmune, siendo reactivado en la adultez mayor. Y en casos donde el virus del Epstein-Barr es negativo, este se ve más frecuente en adultos jóvenes de países desarrollados. En cuanto a la morfogénesis de las células de Reed-Sternberg, tenemos que esta resulta de una falla en la división del citoplasma impulsada por señales de estrés celular y proteínas virales. Para esto tenemos dos complejos de proteínas que son los principales de este resultado. La ciclina A aberrante está normalmente expresada en el núcleo de las células, pero en las células de Reed-Sternberg se expresa también en el citoplasma, lo cual impulsa la hiperdiploidía nuclear y la formación de células multinucleadas, ya que permite la replicación del ADN, pero no del citoplasma. También tenemos el complejo Sheltering, en el cual la proteína viral LMP1 reduce las proteínas de este complejo, causando disfunción de los telómeros y facilitando la multinuclearidad. Otro punto muy importante en el linfoma de Hodgkin es la expresión de señales de estrés del retículo endoplásmico. En este linfoma se bloquean las señales de muerte, mientras se activan vías de supervivencia que bloquean la apoptosis. Como se habló antes de la proteína LMP1, y la hipoxia, el virus del Epstein-Barr positivo va a presentar la proteína LMP1, que aumenta directamente la expresión de GRPB78 y XBP1, que son señales de supervivencia al estrés. Y en casos del virus del Epstein-Barr negativo, la hipoxia va a inducir estas mismas señales de adaptación al estrés para evitar la muerte celular. Muy relevante mencionar que la proteína GRP78 actúa como una chaperona crítica que protege a la célula contra la hipoxia y la resistencia a la quimioterapia. Dentro de las manifestaciones clínicas del linfoma de Hodgkin, es muy común que se presente como una linfadenopatía indolora, pero va a depender mucho del estado en el que ésta se presente. Dentro del estadio 1, tenemos a la afectación de una única región de ganglios linfáticos o un único órgano o región extralinfática. El estadio 2, una afectación de dos o más regiones de ganglios linfáticos al mismo lado del diafragma o afectación de un órgano o región extralinfática.
Al estadio 3 tenemos la afectación de regiones del ganglio linfático, pero ahora a ambos lados del diafragma, con o sin afectación localizada de un órgano o región extralinfática. Y por último, a la 4, que la tenemos como una afectación difusa de uno o más órganos o regiones extralinfáticas con o sin afectación linfática. Cabe aclarar que dentro de estas clasificaciones de los estadios, en la 1 y la 2 vamos a tener la esclerosis nodular o predominio linfocítico, las cuales estas no van a tener como tal manifestaciones sistemáticas. Sin embargo, en el estadio 3 y 4 van a ser clasificadas como enfermedades diseminadas o con los subtipos de celularidad mixta o depresión linfocítica, donde aquí es normal que se tengan los síntomas constitucionales, como la fiebre, diaforesis, pérdida de peso, etc. Estos también se van a conocer como los síntomas B. En la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin clásico, se ha observado una ausencia de respuesta inmunitaria cutánea, la cual también se conoce como alergia. Esto debido a la depresión de la inmunidad mediada por células, se le atribuye a la mayor expresión de factores como la interleucina 10 por las células de Reed-Sternberg mencionadas anteriormente, que estas van a suprimir las respuestas inmunitarias de Th1. Este es nada más uno de los ejemplos que se da en la interacción de las células de Reed-Sternberg, que ahí tengo señalado con una flecha, más o menos como las demás acciones o las demás interacciones que tienen con las células del estroma y las células inmunitarias. La diseminación del linfoma de Hodgkin va a seguir un patrón claro. Primero va a ser la enfermedad ganglionar, de ahí le va a seguir una enfermedad esplénica, para seguir a una enfermedad hepática y terminar afectando con la médula y pues otros tejidos. La estadificación que les mencioné anteriormente en esta presentación o en las manifestaciones clínicas va a consistir en una exploración física, un estudio radiológico del abdomen, pelvis y tórax, además de una biopsia de médula ósea. Para comenzar con el abordaje terapéutico del linfoma de Hodgkin, debemos destacar que el esquema clásico ABVD sigue siendo el estándar de oro a nivel mundial. Este régimen combina 4 fármacos: adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. En estadios tempranos o localizados, es habitual complementar este ciclo de quimioterapia con radioterapia en los campos afectados. Lo más relevante de este enfoque es su tremenda eficacia. En pacientes jóvenes con diagnóstico inicial, alcanza tasas de curación que superan el 80 o incluso el 90% de los casos. Sin embargo, no está exento de toxicidades que se deben vigilar estrechamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la quimioterapia convencional no es suficiente? Bueno, las células de Reed-Sternberg expresan de manera muy intensa los ligandos PDL1 y PDL2, usándolos como un escudo para que los linfocitos T del paciente no las destruyan. Gracias a este descubrimiento, la inmunoterapia con inhibidores de PD1 como el nivolumab o el pembrolizumab son la terapia de elección con un éxito clínico rotundo para aquellos pacientes que presentan enfermedad recurrente o que resultan refractarios a la primera línea de tratamiento. Pasando al pronóstico, el factor clínico predictivo de excelencia sigue siendo la estadificación de Ann Arbor, que nos ayuda a la toma de decisiones. Los estadios 1 y 2 presentan un pronóstico excelente, con supervivencias mayores al 90% a los 5 años. En contraste, los estadios 3 y 4 ya implican un manejo mucho más agresivo por el riesgo de recaída. Adicionalmente, no debemos olvidar los factores de alarma clínica, siendo estos la presencia de síntomas B como fiebre, sudoración nocturna masiva o pérdida de peso inexplicable. Estos empeoran el pronóstico en cualquier estadio, al igual que el hallazgo de una masa voluminosa o bulky en el mediastino, la cual suele asociarse a una mayor resistencia al tratamiento. La histopatología también nos dicta el camino del pronóstico. En la cima con el mejor pronóstico tenemos el predominio linfocítico. Le sigue la esclerosis nodular, que afortunadamente es el subtipo más frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, y responde de manera magnífica a la terapia. En un terreno más delicado se encuentra la celularidad mixta, ligada a fases avanzadas de la enfermedad. Y finalmente, el de peor pronóstico y evolución más agresiva es la depresión linfocítica, un subtipo afortunadamente raro en la actualidad, pero fuertemente vinculado a estadios diseminados y a pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con VIH. El pronóstico actual también se mide a nivel biológico. Un dato sumamente interesante es el impacto del virus de Epstein-Barr. Su implicación pronóstica es dependiente de la edad. En pacientes mayores de 60 años, la positividad para este virus se traduce en una evolución significativamente peor. Asimismo, algunos de los marcadores biológicos de mal pronóstico incluyen niveles elevados de interleucinas 6 y 9, los mecanismos celulares para evadir la apoptosis frente al estrés del retículo endoplásmico y de manera muy crítica las mutaciones en TP53 y alteraciones epigenéticas, las cuales están íntimamente ligadas a los casos que muestran resistencia estricta al esquema ABVD. Gracias a los tratamientos actuales, se logra que la inmensa mayoría de los pacientes sobrevivan por décadas. El pronóstico a largo plazo se ve fuertemente condicionado por los efectos secundarios tardíos. El riesgo de segundas neoplasias es una realidad latente, como la leucemia mieloide aguda por la quimioterapia, que se puede observar en la imagen, o cáncer de pulmón y mama. Este último especialmente en mujeres jóvenes que recibieron radioterapia en el tórax. A esto sumamos el daño cardiovascular acumulativo, donde la combinación de antraciclinas y radiación acelera la aparición de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, además del riesgo de fibrosis pulmonar por el uso de bleomicina. Y esto sería todo por linfoma de Hodgkin. Muchas gracias.